Bienvenidos entonces, este es el primer CIPA del Diplomado de Profundización en Gerencia del Talento Humano, código 10-1007-2032. Ahí tengo un error en la diapositiva. Listo. El propósito de este CIPA es que hagamos un preámbulo en cuanto a lo que es la descripción del curso, hagamos un análisis muy somero sobre lo que ha sido la fase 2, que es lo que están viendo actualmente, y conversemos un poco sobre lo que es la fase 3, que es lo que se nos viene. Luego de esto, vamos a estar trabajando en relación a, espérenme un momentico porque yo aquí tengo modo presentación, pero no está modo presentación en la... Regálenme un segundo. ¿Por qué no? Bendito sea Jesús. Ok, no, definitivamente no me deja presentar, va a tener que hacerlo así. Listo. Entonces les decía que pues el propósito de este diplomado, mis estimados, es que ustedes adquieran esas competencias relacionadas con el talento humano que les permita generar o producir satisfacción en las personas, puedan generar procesos de selección, puedan generar procesos de evaluación del talento humano, puedan generar pautas claras en cuanto a los estamentos de contratación de acuerdo a unos parámetros y unas características propias de cada organización. Y esto entonces les va a permitir a ustedes causar actividades o fortalecer actividades que ya tengan las organizaciones establecidas y que esto entonces propicie ambientes favorables en cuanto a la organización de la empresa y dentro de, lógicamente, ese mismo clima laboral. Este diplomado está compuesto por 5 resultados de aprendizaje y está desarrollado o está pensado bajo la metodología basada por proyectos. ¿Listo? Este diplomado está compuesto por 6 fases, tiene 6 fases este curso. Actualmente nos encontramos en la fase 2, que es la fase que cierra el domingo, si mi memoria no me falla, y vamos a empezar a trabajar en la fase 3. Cada una de las fases está diseñada para que el estudiante, en este caso ustedes, puedan abordar tanto actividades individuales con aportes a sus compañeros y actividades colaborativas que le apuntan a ese proyecto que se les solicitó desde la fase número 1. Cada una de estas fases le aporta un pequeño estamento a ese gran proyecto que es el cual ustedes tienen que sustentar, tienen que defender ante un jurado cuando estemos por allá finalizando, creo que entre mediados de julio o finalizando julio. Tienen que ya estar pensando en la sustentación de su proyecto. ¿Listo? Cada uno de estos apartados le está aportando un pequeño granito a la construcción de ese proyecto final. Por ejemplo, en la fase 1 ustedes trabajaron la elección del tema, el nombre de la organización, una pequeña descripción de la organización, trabajaron el planteamiento del problema. Ahora en esta fase 2 ustedes tienen que abordar los objetivos, el general, el específico, y de una vez construir el título del proyecto o realizar un aporte en relación a ese título del proyecto. Cuando entremos a la fase 3, ya tenemos que pensar en la justificación. Si mi memoria no me falla, en la fase 4 vamos a empezar a trabajar los marcos, la metodología
Y como pueden ver, cada una de esas pautas le va aportando a ese gran macro proyecto que es el que ustedes van a presentar y con el cual ustedes van a poder solicitar el haber ganado pues este diplomado. ¿Listo? La agenda del curso, la agenda del curso nos indica entonces que la fase 2 efectivamente se termina este domingo 4 de mayo a las 23:55 y que inmediatamente le va a estar dando inicio a la fase número 3, en la cual tienen que trabajar la evidencia de la actividad individual, que si no estoy mal, tienen que desarrollar un podcast y tienen que pensar en el trabajo colaborativo, que ese trabajo colaborativo es la construcción de la justificación y los antecedentes del proyecto. ¿Listo? Ahora, dentro de la fase 2, que es la que estamos terminando, ustedes tuvieron que haber visto o tuvieron que haber analizado dentro de la construcción de su mapa mental y dentro de los aportes significativos que estaban realizando a sus compañeros, los criterios de selección, las necesidades, las fases y todas estas características. En todos estos ítems voy a entrar a abordarlos de manera clara, sencilla, apoyado con algunos ejemplos, para que esto definitivamente nos quede muy claro en cuanto a la construcción y el proceso pedagógico que estemos llevando actualmente. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de criterios de selección, básicamente tenemos que tener en cuenta que dentro de los criterios de selección, siempre una organización establece criterios de selección de acuerdo a unos perfiles o de acuerdo a unas necesidades establecidas dentro de la misma. Y esas necesidades se caracterizan porque tienen que cumplir con unas funciones específicas. De aquí entonces que tenemos que compensar o concebir lo que es la identificación del candidato. Y esta identificación del candidato no es más que la búsqueda de una persona que tenga las competencias técnicas, las competencias blandas y las aptitudes y actitudes con C y con P que le permitan desenvolverse dentro de un proceso organizacional establecido por la misma compañía. Por ejemplo, yo no puedo pretender decirle, y me disculpan el ejemplo tan somero que voy a hacer, pero yo no puedo pretender decirle a un panadero que vaya y me construya un closet o que me elabore una sala o un comedor, ¿sí? O un escritorio. ¿Por qué? Porque sus competencias técnicas están identificadas para un cargo específico. Él podrá tener los conocimientos, pero eso ya es otro asunto, ¿sí? Porque entonces el rango de acción de este panadero o de esta persona o de este pastelero, pues debe ser mucho más amplio. ¿Y cómo me doy cuenta yo de esa situación? Pues básicamente cuando comienzo a solicitar todos sus conocimientos, toda su experiencia laboral, toda su formación académica, pues allí entonces voy a encontrar que efectivamente este señor, aparte de tener los conocimientos para desarrollar o para crear un pastel o X pan o X producto de panadería, pues también tiene las competencias para entrar a desarrollar una mesa, una sala, un escritorio, un closet, un armario, bueno, qué sé yo, todo lo relacionado con la ebanistería. Ahora, yo tengo que considerar que al momento de yo identificar ese candidato, tengo que establecer o tengo que encontrar esa sinergia entre lo que es el perfil y ese candidato. Y para encontrar esa sinergia, tengo que considerar aspectos como la formación académica, la experiencia laboral, las competencias técnicas, los aspectos actitudinales y las competencias blandas. Esas competencias blandas, por ahí hasta 1996, 98, no eran relevantes dentro de un proceso organizacional de una selección. Es decir, se contrataba a una persona por lo que sabía y vaya, entre y hágale, pero no se pensaba o no se llevaba a fondo el cómo él podía desenvolverse dentro de un ambiente laboral,
si eres apto para trabajar bajo presión, como le dicen ahora, si cómo maneja el estrés, eh, cómo se desenvuelve en un equipo de trabajo, si es muy apático, si prefiere estar solo. Si el cargo da para que él está solo, entonces cómo eres capaz de desenvolverse dentro de ese ambiente laboral en donde él es la única persona encargada de ese espacio. Cuando eso se corrobora, cuando todas estas personas presentan sus perfiles, presentan su documentación propia, eh, ahí la organización asume entonces que se está cumpliendo con los requisitos y que ese candidato entonces se puede adaptar a la organización. Estos criterios de selección básicamente tienen como preámbulo que existe una necesidad dentro de la organización y que esa necesidad está acorde a las políticas de la selección. Por eso entonces resalto en esta imagen o en esta diapositiva en la cual menciono que la necesidad de la organización es la que causa esa selección o ese proceso de selección. Y estos procesos o estas necesidades, perdón, básicamente pueden surgir por el reemplazo de un colaborador, por la creación de un nuevo cargo o por la reestructuración o ampliación de la organización. Cuando se comienzan a dar cuenta que están sobrecargando a sus empleados y que esto no están dando abasto con las diferentes tareas o actividades que se tengan que desarrollar a diario, pues básicamente la empresa tiene que determinar todo este proceso y ahí es donde se causa esa necesidad. Las políticas entonces son los lineamientos de cómo la organización va a empezar a proceder a concebir toda esta selección con el objetivo de dar con el candidato apropiado para que cumpla a satisfacción todos los requerimientos de ese puesto. Por eso entonces decimos que dentro de esas políticas también lo que se pretende es que se garantice que haya transparencia y equidad en cuanto al proceso de selección, que si el cargo está pidiendo un profesional con 8 años de experiencia y se presentan dos personas, pues que los dos realmente sean conscientes de que pueden cumplir o no con los requisitos establecidos por el perfil o la necesidad. De aquí entonces que se conciba la fase del programa de selección, en donde la primera parte es obvio y es el reclutamiento, en el cual se comienza el proceso de divulgación de la necesidad de ese puesto o de llenar esa vacante dentro de esta empresa y se comienza a divulgar esta vacante en diferentes estamentos. Anteriormente era o el voz a voz o los periódicos o cuando hacían perifoneo, ¿sí? Que salía un señor con un megáfono grandote transitando las calles, anunciando pues que X o Y empresa necesitaba X o Y cargo, necesitaba empleados para X o Y cargo con estos y estos requisitos. Por favor, presentarse a tal dirección, tal día, a tal hora. Actualmente no. Actualmente nosotros ya hemos evolucionado en cuanto al proceso de divulgación y lo hacemos a través de redes sociales, a través de bolsas de empleo, a través de bolsas de empleo virtuales o presenciales, a través de divulgación por la web. Eh, persiste todavía el voz a voz, ¿sí? Un amigo que vaya y te diga, hey, me enteré que en tal parte están necesitando empleados o van a contratar para X o Y labor o X o Y actividad y considero que tú tienes las capacidades, las cualidades para ocupar ese cargo, ¿por qué no te presentas? ¿Listo? Entonces, toda fase del programa de selección inicia con un reclutamiento, y dentro de ese reclutamiento, la primera parte, la segunda, la que antecede, sería la preselección, en la cual ese candidato entonces presenta su hoja de vida y ya la organización, de acuerdo a unos requerimientos del perfil, comienza a filtrar todas esas hojas de vida. Cuando ya la organización ha realizado su proceso de filtrado,
es donde comienzan a realizar las entrevistas. Y en estas entrevistas lo que se pretende es conocer ya no la experiencia formativa y experiencia laboral del empleado, porque al final de cuentas me lo está manifestando en un documento que viene con soportes, sino conocer el proceso, los comportamientos aptitudinales y actitudinales con C y con P que tiene esta persona, con quien convive. Básicamente es indagar un poco más en cuanto a quién voy a contratar, a quién voy a contratar. Cuando este proceso de entrevista se logra con éxito, pues ya el filtrado de las hojas de vida me dio unos resultados porque las personas que elegí están cumpliendo con los requisitos o los criterios previamente establecidos. Las entrevistas me están arrojando resultados en relación al tipo de persona que estoy teniendo enfrente y que posiblemente van a ocupar esas vacantes o esos puestos laborales ofrecidos por esa organización. Cuando selecciono unos pocos dentro de esa entrevista, lo que sigue ya serían las pruebas técnicas y psicométricas, que básicamente son pruebas de conocimiento en relación al cargo y pruebas comportamentales relacionadas a la personalidad de ese empleado o de ese futuro empleado. Cuando esto ya se va armando todo este pastel, ¿sí? Eso es caso contrario, cuando compra el pastel y lo parte y van saliendo las tajadas. Aquí básicamente está la mesa y se van acomodando las partes hasta llegar a el proceso de contratación. Cuando ya tengo todo eso listo, ya los resultados me han arrojado vistos buenos por parte de algunos candidatos que han pasado con éxito la preselección del filtrado, que pasaron con éxito la entrevista, que les fue muy bien con las pruebas. Pues básicamente ahora sí me voy a lo documental que me presentó este empleado y comienzo a verificar sus referencias. Él me manifiesta que trabajó en Postobón. Llamo al jefe o llamo a la persona encargada de talento humano, o si es a través de una temporal, llamo a la temporal y verifico que lo que dice el documento pues realmente es cierto, ¿vale? Y pues de acuerdo a todo este proceso voy a la selección final. Y la selección final, ¿qué es? Valga la redundancia, la selección, el comunicado a esta persona que ha logrado con éxito pasar todas estos escalones, ¿sí? Determinados por la organización para poder continuar con el proceso. Los reclutamientos normalmente se pueden elaborar o se pueden considerar por dos tipos de reclutamiento, el interno y el externo. Y en ambos tipos de reclutamiento siempre se debe considerar que es un proceso de selección sencillo. Los internos son aquellos en los cuales antes de divulgarlos al exterior, ¿sí? A la comunidad, la organización primero verifica dentro de sus empleados, aprovechando que ya tienen los conocimientos previos y que ya se ha verificado el proceso de adaptación mucho más rápido. Es decir, si yo tengo una persona que maneja un vehículo, ¿vale? Y él ya ha asumido rutas, conoce los tiempos, pues es mucho más probable que dentro de un proceso interno él pueda ser seleccionado como auxiliar de distribución. ¿Por qué? Porque ya tiene los conocimientos en cuanto a las rutas, los tiempos, los clientes, las zonas, la disponibilidad de entrega, los vehículos apropiados dependiendo de la cantidad de producto que tenga que entregar, ¿vale? Él ya tiene ese conocimiento previo y así la organización tendría que ahorrarse todo un proceso de inducción para con este empleado. Pero cuando se hace un tipo de reclutamiento externo, pues allí hay que considerar todas las fases que previamente les acabo de mencionar. En ambos procesos de reclutamiento se deben de cumplir con ciertos requisitos establecidos por la empresa. Lógicamente, en el interno, yo no le voy a exigir una experiencia laboral porque sé que está trabajando con la organización, porque sé que lleva una trayectoria, pero sí tiene que cumplir con una formación académica. Es decir,
Si esta persona que maneja un vehículo es técnico o tecnólogo, pero el cargo me menciona que es profesional, yo tengo la facultad como administrador, como gerente, como dueño, como jefe de talento humano, colocarle ciertas condiciones para poder que él pueda avanzar y cumplir con las necesidades de esa selección. Es decir, yo le puedo decir, hey, tú eres tecnólogo, el cargo dice que se necesita profesional. Hay dos opciones. Definitivamente no te puedo ascender porque no eres profesional, no cumples con lo que dice con el perfil. O sencillamente puedes entrar a ocupar el cargo con la condición de que estudies. Porque ha pasado, porque lo he visto, porque lo he vivido y porque de primera mano he visto situaciones similares. En cambio, con el externo, la persona externa sí o sí tiene que cumplir con todos los requisitos que está solicitando la empresa para poder llenar esa vacante. Esto es un tipo de reclutamiento. Luego tenemos la selección por competencias. Y en esta selección por competencias básicamente es identificar que se priorizan los candidatos de acuerdo a unas competencias específicas requeridas para el cargo. Lo que les mencionaba hace un rato en un ejemplo, muchachos, en el cual establecíamos entonces que un panadero que sus competencias es la elaboración de pan y productos de panadería, no tiene las competencias técnicas para poder entrar a realizar otras actividades. ¿Sí? Esta selección por competencias básicamente es identificar un poco más allá de la experiencia de los títulos, cómo se desenvuelve él y cómo desarrolla ciertas tareas dentro de un entorno natural de una organización. Y esas actividades pues tienen que ser muy observables porque básicamente entran en un proceso de desempeño, en un proceso de evaluación, en los cuales yo establezco unos indicadores y pretendo entonces obtener resultados a partir de esos análisis. Esas competencias básicamente impulsan a que el empleado no es solo lo que él sabe y lo que él ha vivido, sino también el ser, el cómo él se ha comportado. Por ejemplo, vamos a ver este pequeño video que les traigo a manera de ejemplo. Permítame un segundo que está cargando. Se quedó cargando.
Profe, qué pena, es que se quedó callado y yo no escucho nada. ¿No tienen audio? No, yo no escucho nada. Yo pensé que Permítame un alguien estaba de segundito. pronto. No, no tiene audio. No, Creo que la permítame un estaban segundito, acomodando. ya solucionamos esto. Permítame un segundo, por favor. Voy a compartirles directamente desde YouTube entonces, ¿sí? Sí, señor. Gracias. Bueno, ahí están viendo la pestaña, ¿cierto? Management style. Passionate. Passionate. ¿Ahora sí escuchan? Ya. Listo, perfecto. Sí, ya. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job or an interview, Teeth are brushed. You look good. You feel good. Hi. Hello. How are you? Okay, Reese. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable. Yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah. Well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. bye. Russell, have a very nice weekend. Thank you. So are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no. Stay with peace. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now?